Buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a otra edición de nuestro podcast, en donde la historia y el conocimiento son más importantes que el chisme. El día de hoy abordaremos un tema bastante interesante e importante. Hablaremos de la revolución científica del siglo XVI y lo haremos de la mano de unas genias de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 2. Ellas son Pallares Cisneros Mildred, Chargorón y Mejía Daniela, Solís Flores Regina Daniela, Meléndez Escamilla Aceret y por último, pero no menos importante, a Meléndez Hernández Mariana. Empezaremos a platicar acerca de algunos científicos más destacados de este tiempo, por lo que Mildred nos presenta a Newton y algunas de sus muchas leyes. Buenas tardes, espero se encuentren mejor que bien. Como Jared ya nos comentó, hablaremos de Isaac Newton, quien fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, más conocidos como los Principia. Nació en 1642 en Gran Bretaña, Inglaterra, y falleció en 1727 a los 85 años de edad, dejando como legado distintos aportes a la ciencia. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal. Es una de las leyes físicas formuladas por Isaac Newton, donde describe la interacción gravitatoria entre cuerpos masivos y establece una relación de proporcionalidad de la fuerza gravitatoria con la masa de los cuerpos. Para formular esta ley, Newton dedujo que la fuerza con que dos masas se atraen es proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia que las separa al cuadrado. La ley implica que mientras más cerca y más masivos sean dos cuerpos, más intensamente se atraerán. También tiene tres leyes básicas que todos deberíamos conocer. La primera nos dice que un objeto en reposo permanece en reposo o, si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Podemos pensar que esta ley como la que preserva el estado actual del movimiento. La siguiente se llama segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica. Al segundo de los postulados teóricos que realizó el científico, esta ley expresa que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esto significa que la aceleración de un cuerpo determinado experimenta es proporcional a la fuerza que sobre él se le imprime, que puede o no ser constante, la esencia de lo propuesto por esta segunda ley tiene que ver con la comprensión de que la fuerza es la causa del cambio de movimiento y velocidad. Por último, para poder proseguir con el siguiente tema, tenemos a la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Al tercero de los preceptos teóricos, esta ley explica que las fuerzas en el mundo se dan siempre en forma de pares, una acción y una reacción, esta última de la misma magnitud pero dirección contraria. Esto significa que cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza, el último responde con una fuerza de igual magnitud, aunque en dirección opuesta. Su fórmula matemática es F1 menos 2 igual a F2 menos 1. Esto se interpreta como fuerza 1 menos 2 es igual a fuerza 2 menos 1. Y yo les voy a hablar sobre los creadores del astrolabio, la imprenta y la brújula. El astrolabio es un instrumento de campo que permite no solo medir la altura de un astro sobre el horizonte, sino también determinar inmediatamente la posición de la luna, también la del sol y los planetas en relación a las estrellas. Como evaluación de la distancia de un objeto visible o de la altura de una montaña, pero el matemático, geógrafo y astrónomo griego Claudio Ptolomeo ya lo menciona en su obra Almagesta en el siglo II. El primer tratado de construcción y empleo de un astrolabio data del siglo VI y es obra de Johannes Philoponus, Juan Philopono. El ejemplar más antiguo de astrolabio que ha llegado hasta nosotros se remonta al año 927 y procede del Isfahán, actual Irán.
A continuación, el astrolabio se convierte en el instrumento más popular de los que utiliza la astronomía clásica. El astrolabio ejerce un papel de bisagra en la transmisión hacia Occidente de los métodos geométricos griegos aplicados a la astronomía. Ahora, pasando a la imprenta, Gutenberg es considerado como el padre de la imprenta. Tras años intentando disputarse el título entre franceses, italianos, holandeses y alemanes, Johannes Gutenberg era un orfebre alemán de religión cristiana, conocedor del arte de la fundición del oro y encargado de realizar todo tipo de trabajos artísticos con metales preciosos y aleaciones entre ellos. Gutenberg inventó la imprenta en 1440 con tipos móviles moderna, la más parecida a la actual en aquella época. De hecho, uno de sus trabajos más destacados es el conocido como la Biblia de 42 líneas, debido a que fue el primer libro impreso con tipografía móvil. Gutenberg cambió su anterior apellido debido a la traducción que solía atribuirse a esta palabra en el país germano, similar a carne de ganso. Johannes Gutenberg se trasladó a Estrasburgo, dejando sus trabajos de orfebre para dedicarse a los grabados en madera. La máxima de Gutenberg fue realizar una copia de la Biblia en el menor tiempo posible. Por ello, dedicó la gran mayoría de sus años a inventar una imprenta con tipos móviles para cada letra del abecedario, con los cuales demostraría que podría realizar muchas más impresiones que mediante la copia a mano por parte de los monjes. Al final, su Biblia fue publicada en el año 1456 en 2 tomos de 324 y 319 páginas. Y por último, sobre la brújula, históricamente atribuimos a los chinos la invención de la brújula. Sin embargo, es muy probable que el descubrimiento se hiciera 1000 años antes y en otro continente. Ahora bien, ¿fueron realmente los chinos los inventores de la brújula? Lo más seguro es que no. En 1968, los arqueólogos P. Kreutzer y M. D. Coe de la Universidad de Yale encontraron un curioso objeto durante el curso de una excavación en un asentamiento olmeca en San Lorenzo, Veracruz, México. Estaba hecho de hematita, un material que había sido usado con profusión en la construcción de algunos de los edificios de la ciudad, como el llamado Palacio Rojo, fechado entre 1400 y 1000 a.C. A Coe le pareció una brújula. Dispuesto a comprobarlo, lo colocó sobre un corcho, lo puso a flotar en un bol con agua. Enseguida se orientó al norte. En 1975, el astrónomo John Carson planteó la hipótesis de que los olmecas podrían haberla usado para como útil geomántico, igual que los chinos. Sea como fuere, este objeto demuestra que el descubrimiento de la brújula hay que rastrearlo casi 1000 años y colocarlo en otro continente. Bueno, hablando acerca de los máximos exponentes de la revolución científica del siglo XVI, tenemos a Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y a Isaac Newton. Primero hablaremos sobre Copérnico. Copérnico fue un astrónomo polaco y una de las figuras más fascinantes del Renacimiento. Uno de sus aportes más importantes a la ciencia fue la postulación de la teoría heliocéntrica, que sostiene que los planetas giran alrededor del Sol. Copérnico, en algún momento entre 1507 y 1515, hizo circular por primera vez los principios de su teoría heliocéntrica, donde propuso que la Tierra y el resto de los planetas giran alrededor del Sol y que además orbitara anualmente alrededor del astro, que la Tierra gira una vez al día sobre su propio eje. También sostuvo que los cambios lentos a largo plazo en la dirección del eje terrestre explican la precisión de los equinoccios. Y bueno, la teoría de Copérnico tuvo importantes consecuencias para pensadores posteriores de la revolución científica, entre ellos figuras tan importantes como Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes e Isaac Newton. Ahora, hablando acerca de Galileo Galilei. Galileo fue un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano. Además, Galileo fue una de las personalidades más reconocidas en el ámbito científico durante el Renacimiento. Sus aportes tuvieron una gran influencia en la revolución científica del siglo XVI y XVII, por lo que es considerado el padre de la ciencia. Entre sus aportes más destacados tenemos que en el campo de la física, Galileo estableció las primeras leyes sobre el movimiento que determinan que todos los cuerpos caen en el vacío con la misma aceleración. Esta fue la base de la ley de gravedad de Isaac Newton, varios años después. Además, Galileo
expandió la capacidad de exploración de la astronomía a partir de la invención del telescopio y más allá de sus descubrimientos, su trabajo se destaca por marcar una ruptura de las teorías asentadas en la física aristotélica. Así dio el pie al establecimiento del método científico moderno al introducir la metodología experimental, ya que no solo utilizaba la observación, sino que aplicaba la repetición del fenómeno para verificar que su hipótesis sea correcta. Y por último, para terminar con esta parte del tema, hablaremos de Isaac Newton. Isaac Newton fue un matemático y físico inglés considerado la figura más importante de la revolución científica por sus 3 leyes del movimiento y la ley universal de la gravedad. Las leyes de Newton se convirtieron en una base fundamental de la física, mientras que su descubrimiento de que la luz blanca está formada por un arco iris de colores revolucionó el cambio de la óptica. Dentro de los 10 aportes principales de Newton tenemos las 3 leyes de Newton, la ley de la inercia, la ley fundamental de la dinámica y la ley de acción y reacción. También la ley de la gravitación universal, el desarrollo del cálculo matemático, el descubrimiento de la veritable forma de la Tierra, los adelantos en el mundo de la óptica, el primer telescopio reflector, la ley de convección térmica, las propiedades del sonido, la teoría de las mareas y la teoría corpuscular de la luz. Nacido en una familia acomodada de comerciantes, Copérnico quedó huérfano a los 10 años y fue criado por su tío canónigo en la catedral de Fravensburg. Posteriormente se convirtió luego obispo de Weimar y se dedicó a la vida eclesiástica en la Iglesia Católica. En 1491 ingresó a la Universidad de Cracovia y en 1496 continuó su formación en Italia, donde estudió Derecho Canónico y se vio influenciado por el humanismo italiano y el estudio de los clásicos. Estas influencias serían determinantes en su obra astronómica. Después de estudiar medicina en Padua, Copérnico se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad de Ferrara. En 1503 fue en este momento cuando comenzó a desarrollar su teoría heliocéntrica, en la cual la Tierra orbitaba alrededor del Sol. En 1507, Copérnico presentó su primera exposición pública de su teoría heliocéntrica. En ese mismo año completó su obra más importante titulada Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes. En este tratado astronómico defendía la hipótesis heliocéntrica y se basaba en el modelo formal de Ptolomeo, el cual consideraba que el universo era finito y esférico. Copérnico también argumentaba que los movimientos celestes seguían patrones circulares y que la Tierra ya no era el centro del universo, sino que carecía de un centro común. La obra de Copérnico sentó las bases para el desarrollo posterior de la astronomía y revolucionó la forma en la que entendemos el sistema solar. Su teoría helocéntrica fue un importante avance en la comprensión del universo y allanó el camino para futuros descubrimientos científicos. Bueno, y por otro lado hablaremos acerca de las leyes de Kepler, las cuales considero que tienen una historia bastante interesante, la cual tal vez muchos no sepan, pues normalmente no nos enfocamos tanto en eso, sino en las reglas en sí. Bueno, para esto nos trasladaremos al año 1600, cuando Kepler viajó a Praga, invitado por el astrónomo Tycho Brahe, el cual era muy reconocido en su época, por lo cual nos podemos imaginar lo importante que tuvo que ser esto para Kepler. Pero lastimosamente no todo resultó tan bien, pues un año después murió Tycho. Pero, aunque fue una situación bastante lamentable, de algún modo esto benefició a Kepler, pues ocupó su lugar como matemático imperial. Así pues, Kepler decidió continuar con la investigación previa de Tycho acerca de la terminación de la órbita de Marte, la cual después de 5 años de mucho trabajo, Kepler se dio cuenta de que la órbita de este planeta es elíptica y no circular como se pensaba en esa época, además que el Sol está en uno de sus focos. Para meses más tarde descubrir que la línea imaginaria que une al Sol con el planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales conforme el planeta recorre su órbita. Y por último, tras varios años más, descubrí la tercera ley del movimiento planetario, en la cual expresa el hecho de que al dividir el cuadrado del tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol, entre el cubo de su distancia media al Sol se obtiene siempre el mismo número sin importar cuál sea el planeta. Bueno, así terminamos nuestro podcast concluyendo que la ciencia, la tecnología y la historia forman parte de nuestra vida actual y que gracias a la revolución científica del siglo XVI tenemos hoy en día bastantes avances científicos y tecnológicos.